Buenos días, Bitcoin. Bienvenidos a una nueva Bitcoin para Pobres, que nos habla como siempre de Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Pobres también es un libro, está disponible en Amazon. Si lo queréis gratis en PDF, me lo pedís ahí abajo en los comentarios. Y no sea consejo financiero, sea educación y entretenimiento. Bueno, a ver lo que está pasando. Miedo sigue en 33, curiosamente. No se ha movido desde ayer. Me parece un poco raro. Pero hay un gran rebote, un rebote bestial. Aquí cayó el banco Silicon Valley y tuvimos un retroceso importante en el precio de Bitcoin, pero fijaros, en tan solo 3 días, ¡fum!, se ha recuperado. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver la resaca del colapso de SVB. Bueno, para empezar, aquí hay una casualidad. Esto es, a veces, el mundo financiero te da estas sorpresas, ¿no? Resulta que se ha hablado mucho de que el colapso de SVB es el mayor colapso desde 2008, cuando tuvimos la caída de Lehman Brothers. Pues resulta que este señor, que se llama Joseph Gentil, trabajaba en Lehman Brothers como eh, Chief Administrative Officer, y ahora también estaba trabajando en SVB con un puesto muy parecido. O sea que si tenéis un banco, no contratéis a este señor porque o tiene muy mala suerte o es muy malo en su trabajo, ¿no? Pero bueno. Y ahora, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la reacción de la Reserva Federal y del gobierno estadounidense con la caída de SVB? Pues básicamente intentan no decirlo de esa manera, pero lo que van a hacer es imprimir más dinero, regalárselo a los bancos para que dejen de caer, porque saben que si no reciben ayuda, esto va a ser un colapso de bancos que va a caer uno detrás de otro, ¿no? Entonces, están arrancando la impresora de dinero y, y van a empezar a imprimir. O sea que- que- ¿qué pasa con esto? Que a corto plazo es bueno para la economía porque evitas el colapso de la banca, pero a largo plazo pues creas empresas y corporaciones que son zombies, que no deberían seguir funcionando y siguen funcionando simplemente porque no paran de inyectarle dinero. Y al final, ¿quién va a pagar eso? Pues lo vas a pagar tú a través de la inflación, la cantidad de valor adquisitivo que vas a perder a través de la inflación. Pues nada, aquí esta noticia pues habla de eso, ¿no? De que van a poner una especie de fondo de garantía, es decir, vamos a garantizar los depósitos, pero los garantizan con un dinero que no tienen, con lo cual no lo garantizan. Y bueno, esto es un resumen de lo que pasa en la banca estadounidense, ¿no? Que se han ido, antes había como muchos bancos, ¿no? Y se han ido fusionando en 4 grandes grupos, ¿no? Está JP Morgan, Citigroup, el Banco de América y Wells Fargo. O sea, eso es lo que todos los demás dependen de una manera u otra de uno de esos, ¿no? Y bueno, aquí otra noticia que dice que la Reserva Federal está considerando facilitar, digamos, el acceso a una, el acceso a liquidez, ¿no? Básicamente. O sea, que estaban hablando de mano dura, estaban hablando de que no iban a imprimir dinero, estaban hablando de quantitative tightening y ahora se han echado para atrás porque han visto que si hacen eso, la banca se hunde y la economía se hunde. Y bueno, de todas formas, la banca, por mucho que la ayuden, pues está cayendo en picado, ha caído un 16%. Este es un fondo del Nasdaq que resume el valor digamos, de los activos bancarios, ¿no? Pero lo que sí sube es Bitcoin. Fijaros, se ha recuperado, como estaba diciendo antes, desde el colapso de Silicon Valley Bank, se ha recuperado y ya, igual que se recuperó rápidamente del colapso de FTX, pues ahora se ha recuperado del siguiente colapso, ¿no? Y bueno, y aquí una nota muy interesante. Fijaros esto lo escribió Satoshi Nakamoto en el 2009 y decía, estaba explicando las razones por las que creía que Bitcoin era necesario, ¿no? Decía que el mundo funciona a través porque tenemos bancos, pero estos bancos necesitan confianza. Y,
y la historia de las divisas fiat es la rotura de esa confianza, ¿no? O sea, tú confías tu dinero a un banco y ese banco, antes o después, en oleadas sucesivas de burbuja, acaban con esa confianza, porque o dan en quiebra, o no te dan lo que prometen, o necesitan ser rescatados y lo tienes que pagar tú. Entonces, un sistema basado en confianza en actores que no son de fiar. Esa es la banca, ¿no? Y esto lo dijo hace 14 años Satoshi Nakamoto y lo estamos viendo otra vez. Y lo dijo por el tema Lehman Brothers, pero ahora lo estamos viendo por el tema Silicon Valley Bank. O sea que esta es la razón por la que se inventó Bitcoin. Para que no tengamos que estar cada 10 años con otra burbuja que explota, con otro rescate a la banca, con mayor impresión de dinero, con crear corporaciones zombies que no sirven al final para nada. Y bueno, y esta es la Reserva Federal, está aquí, Jerome Powell, está sudando, porque si aprieta este botón, vamos a tener una inflación muy grande. Va a subir la inflación bastante. Y si aprieta el otro botón, el botón de no imprimir dinero, entonces vamos a tener un colapso del sistema bancario. O sea que hagas lo que hagas, te vas a equivocar. Y también otra persona que era muy inteligente y que se dio cuenta del problema que tenía el sistema monetario, dijo, que fue Henry Ford, dijo lo siguiente hace más de un siglo. Dice, menos mal que la gente del país no entiende cómo funciona nuestro sistema monetario y bancario. Porque si lo supieran, yo creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Efectivamente. Esto es un sistema que no solo no funciona, sino que es un sistema corrupto y no es sostenible. Entonces tenemos que buscar algo, tenemos que buscar una alternativa y gracias a Dios pues tenemos Bitcoin, ¿no? Bueno, pero de todas formas, desgraciadamente Wall Street sigue pensando que Bitcoin es un activo de riesgo. Entonces, los activos de riesgo pues, suelen subir cuando hay liquidez en los mercados, cuando hay alegría, cuando hay optimismo. Pero en realidad todavía no han comprendido que Bitcoin es un activo de no riesgo. Entonces, quiere decir que Bitcoin lo que en realidad supone es un refugio contra el colapso del sistema bancario y del sistema fiat. Entonces, cuando comprendan eso, pues Bitcoin subirá de precio cuando caigan los bancos, ¿no? Y cuando caiga la bolsa. Y bueno, aquí está Homer Simpson con su sabiduría que Barr le dice, SVB es el banco, el mayor banco, la mayor caída bancaria desde la crisis del 2008. Y Homer le dice, en toda su sabiduría, le dice, la mayor caída bancaria hasta ahora. Tranquilo, que todavía queda. Y bueno, la pregunta de ayer, que le adivinó María, enhorabuena. ¿Qué es un nonce? Bueno, nonce es una cosa muy complicada de explicar, la verdad. Si lo sé, hubiera hecho otra pregunta. Pero básicamente es un número aleatorio que genera cada bloque y que da pie al cálculo del número hash, que tiene que tener una ristra de ceros delante y que es en el que se basa el sistema de minado y del proof of work. Entonces, el nonce es ese número aleatorio que no se puede calcular, que tiene que ser calculado. Perdón, que tiene que ser adivinado. Y para adivinarlo tienes que ir uno por uno, y por eso cuesta tanta capacidad de procesamiento. Los mineros van probando y probando y probando hasta que encuentran una ristra de ceros que depende de la dificultad de minado. Pueden ser 17, 18, 19, 20. Empezaron con 4, pero la dificultad de minado va subiendo, ¿no? Entonces van probando hasta que descubren cuál es el nonce. Y este es un número que en inglés quiere decir que solo se puede utilizar una vez. El valor actual, pues bueno, el valor actual va cambiando obviamente dependiendo de cada bloque. Ya había escrito uno ahí, pero aquí tenemos el último bloque.
es el 780.534. Esto está en blockchain.com, es un explorador de bloques, y aquí tenemos que el nonce es pues 4 billones y pico. Este número, este es el nonce, y cada bloque tiene su nonce distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues un número aleatorio que solo se utiliza una vez y que da pie al cálculo de la minería. En realidad, lo estoy explicando por encima, porque solo explicar lo que es el nonce daría para un vídeo entero o más de un vídeo, ¿no? Y quizás algún día lo haga. Entonces, la pregunta de hoy. Bueno, hoy, como está de moda en los bancos y tal, vamos a hablar de la reserva fraccionaria, ¿no? La reserva fraccionaria es la cantidad de dinero que tienen que tener en depósito los bancos como mínimo, y el resto, pues, para prestarlo, ¿no? Por ejemplo, si un banco tiene en depósito 100 millones y la reserva fraccionaria es del 10%, puede prestar 1.000 millones, porque solo necesita mantener en depósito un 10% de lo que presta. O sea, puede prestar 10 veces más de lo que tiene. Y eso es perfectamente legal, y eso es, de hecho, una reserva fraccionaria del 10% es bastante alta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mínimo, cuál es el número, el tanto por ciento mínimo de reserva fraccionaria que están obligados a tener los bancos de Estados Unidos de acuerdo con las normas de la Reserva Federal? O sea, no en España, en España es un poco más complicado ese tanto por ciento. En España se podría decir que es alrededor del 10%, pero no es siempre así. Pero en Estados Unidos es el 10%, es más, es menos, tiene que tener más del 10%, tiene que tener menos. ¿Cuál es el mínimo número de depósito de reserva fraccionaria que tienen que tener? Esa es la pregunta de hoy. En Estados Unidos. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por el vídeo. Acordaos de retuitear, compartir, comentar, darle al like, y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.